la cual vamos a hablar sobre lo que es el metabolismo hídrico y tal vez lo vamos a volver a revisar cuando hablemos de los trastornos relacionados al sodio. El agua y el sodio están muy relacionados, entonces los vamos a volver a repasar desde un punto de vista un poco diferente cuando hablemos de sodio. Dentro de lo que hemos visto en las anteriores clases, hemos terminado clasificando a los trastornos del metabolismo hídrico en dos tipos: las contracciones y las expansiones, lo que comúnmente conocemos como la deshidratación y la sobrehidratación. De estas dos clasificaciones, resulta ser las contracciones uno de los diagnósticos más frecuentes que vamos a ir viendo. Y a su vez, también hemos empezado a hablar de los tipos de contracción. Eh, Tengo que hacerles una vez más recuerdo que dos aspectos muy importantes cuando hablamos del metabolismo hídrico es hablar de lo que es el volumen efectivo circulante y de lo que representa la osmolaridad plasmática. Estos dos componentes son los que van a determinar las manifestaciones clínicas cuando hablemos de algunos de estos trastornos del metabolismo hídrico. Junto con estos dos trastornos, la forma en la cual vamos a identificar sus manifestaciones clínicas están muy relacionadas a los mecanismos fisiopatológicos que tratan de compensar, por un lado, la disminución del volumen efectivo circulante y por otro lado, los cambios de la osmolaridad plasmática. Aquí hemos visto esta balanza. Entonces vemos por un lado lo que es los mecanismos que mantienen el volumen efectivo circulante y los que mantienen la osmolaridad plasmática. Eh, Estos mecanismos de compensación que garantizan una buena perfusión en mis tejidos y que garantizan una adecuada osmolaridad plasmática tienen una forma de manifestarse clínicamente. Y esas manifestaciones las hemos visto en una pequeña diapositiva aquí. Entonces, osmolaridad, para hacerles de nuevo recuerdo, la osmolaridad está regulada por lo que es el mecanismo de la sed y lo que es la secreción de hormona antidiurética o también llamada vasopresina. Entonces, eso desencadena sed, antidiuresis, oliguria, anuria, vasopresina, vasopresor. Entonces, también las manifestaciones en la vasculatura. Y el volumen efectivo circulante principalmente es el sistema nervioso autónomo en lo que es la rama simpática, en ese brazo simpático. Y es secreción de catecolaminas, taquicardia, vasoconstricción, piel fría, pulsos débiles, venoconstricción, todos esos mecanismos que tratan de compensar o de mantener en una adecuada homeostasis cuando existe un trastorno del volumen efectivo circulante o de la osmolaridad, van a tener una forma de manifestarse clínicamente. Cuando hemos en la última clase hablado de contracciones, hemos dicho que las vamos a dividir. Contracciones, deshidratación, y las contracciones las vamos a dividir en tres tipos en relación a lo que es la osmolaridad plasmática. Ya saben cómo podemos sacarla. Hay una osmolaridad medida, otra calculada. La medida es la que la tenemos en la gasometría como parte de un resultado de procesar químicamente una muestra. Y por otro tenemos la osmolaridad calculada, que es una pequeña fórmula en la cual el sodio es muy importante. 2 por sodio más glucosa entre 18 más urea entre 5.6 o nitrógeno ureico entre 2.8. Entonces, consiguiendo la osmolaridad a cualquier paciente deshidratado, podemos clasificarlo en de contracción hipertónica, hipotónica y isotónica. El deshidratado hipertónico va a ser deshidratado porque pierde agua, líquido, y está hipertónico porque tiene el sodio alto y la osmolaridad alta. ¿Cuáles son las causas de la contracción hipertónica? Que exista pérdida de agua, agua pura que no contenga electrolitos, o que pierda líquido hipotónico, es decir, más cantidad de agua en relación a la cantidad de electrolitos que puede perder.
Y otra causa es que gane sodio. La ganancia de sodio es parte principalmente de una conducta y es la administración de soluciones hipertónicas que se utilizan en TEC, en neurología, en trauma craneoencefálico principalmente. Y otras también, otras indicaciones también de los hipertónicos, pero principalmente en el TEC, en el trauma craneoencefálico. Bueno, entonces estos son los mecanismos por los cuales hay deshidratación con sodio alto. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas del contraído hipertónico? Contraído es deshidratado, entonces hay manifestaciones primero de relacionadas a la disminución del volumen efectivo circulante, la diapositiva que hemos visto, sed, taquicardia, normotensión, hipotensión ortostática y eventualmente hipotensión sostenida, eh, vasoconstricción, vasculatura periférica, perdón, vasoconstricción, piel fría, llenado capilar disminuido, todo eso. Pero además, se le va a añadir las manifestaciones clínicas de la hiperosmolaridad. Hemos visto que cuando existe un aumento de la osmolaridad plasmática en un compartimiento, resulta que empieza a sacar líquido del otro compartimiento. Entonces, si tenemos sodio en gran cantidad que siempre está fuera de la célula, va a aumentar la osmolaridad, saca el líquido de la célula y lo que va a producir el contraído hipertónico, aparte de las manifestaciones clínicas de volumen efectivo circulante disminuido, es manifestaciones clínicas de deshidratación celular, deshidratación neuronal. Se deshidratan todas las células, pero principalmente las que van a dar clínicas son las relacionadas al sistema nervioso central. Ahí están todas las alteraciones del estado de conciencia, desde somnolencia hasta el peor de los casos, que es el coma. El hipertónico, el sodio alto, también les decía que puede causar pequeñas hemorragias, especialmente en personas mayores, porque tienen atrofia cortical y si se deshidrata aún más, fácilmente se pueden traccionar los vasos de la corteza, lacerar y sangrar. ¿Cuál es la conducta cuando vean ustedes un paciente deshidratado y vean que su sodio está alto? Siempre es mantener el volumen efectivo circulante, volumen efectivo circulante. ¿Cómo lo hacemos? Soluciones hipotónicas. Aunque el sodio esté muy alto, de 155, 160, lo primordial es mantener un buen volumen efectivo circulante. ¿Cómo garantizamos eso? Manteniendo que no esté taquicárdico, buena presión, diuresis, que recupere la temperatura de la piel, los pulsos, la sequedad de piel, mucosas. Y una vez que se garantice el volumen efectivo circulante, recién se podrá corregir la hipernatremia si es que aún la mantiene. Eh, y vamos a ver en el tema de sodio específicamente cómo corregimos la hipernatremia. Van a ser soluciones con poco sodio. Y ahí recién vamos a dar soluciones hipotónicas, glucosalino, glucosado, si es que el sodio sigue manteniéndose alto, pero ya manteniendo un buen volumen efectivo. El hipotónico, contraído hipotónico, lo mismo deshidratado con sodio bajo y osmolaridad baja. Los mecanismos que pierda sodio: pérdida renal de sodio, pérdidas cutáneas de sodio, pérdidas digestivas de sodio. Aquí les mencionaba que los mecanismos que producen la contracción hipertónica o la hipotónica son casi similares. La única diferencia es el cómo responde el organismo de nuestro paciente en eliminar la misma proporción de líquido con electrolitos o si existe una eliminación en mayor porcentaje de uno de estos dos componentes. Eso quiere decir que una persona que esté presentando náuseas, vómitos y un cuadro diarreico se va a presentar contraído y puede presentarse hipertónico si elimina más agua que electrolitos, o puede presentarse hipotónico si es que eh, eh, elimina más sodio en relación a la cantidad de agua. Entonces, los mecanismos son casi similares, la única diferencia va a ser el porcentaje de eliminación que tiene de agua o de sodio. El contraído hipotónico, manifestaciones similares de volumen efectivo disminuido y de la hiponatremia, que hemos dicho que produce edema celular, edema neuronal, igual alteración del estado de conciencia. La
o la hiponatremia son las causas de deterioro de estado de conciencia, de sopor, coma y los hiponatremias, además de crisis convulsivas. Mm, El manejo, igual, mantener el volumen efectivo circulante es lo principal, ¿no? Hay que hidratar al paciente para recuperar esos mecanismos de compensación que se han liberado, que haya antidiuresis, que esté el simpático, todo eso tengo que reponer para que esos mecanismos de compensación ya no estén vigentes. Y en el caso de que el sodio siga bajo, después de lo que he conseguido un buen volumen efectivo, recién podré utilizar soluciones hipertónicas, que son soluciones con sal, con una mayor cantidad de sal. Y aquí habíamos quedado. El último tenemos el contraído isotónico. El contraído isotónico igual, contraído, pierde líquido, isotónico tiene una osmolaridad plasmática normal. Esta es la otra posibilidad. Resulta ser que tal vez es una de las causas más frecuentes en relación a las otras dos. Y los mecanismos van a ser los mismos, pérdidas de líquidos renales, gastrointestinales, que a través del aumento de las PDC sensibles, los quemados. La característica es que pierde de manera proporcional tanto agua como sodio y por tanto mantiene el sodio dentro de valores normales. Las manifestaciones clínicas solo será manifestaciones de un paciente contraído, deshidratado, con volumen efectivo circulante disminuido, pero no presentará manifestaciones de deshidratación o edema neuronal que causa los cambios de osmolaridad. Bueno, entonces, en conclusión, todas las contracciones, si se han dado cuenta, requieren la corrección del volumen efectivo circulante. Es lo más importante. Es lo primero que hay que garantizar, es la perfusión de los tejidos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Soluciones isotónicas. Todos los pacientes contraídos pueden ser de estos tres tipos: hipertónico, hipotónico o isotónico en relación al sodio. Entonces, un paciente deshidratado puede venir de diferentes formas y es esperable que pueda tener sodio normal, el sodio alto o el sodio bajo. Y cuando tiene el sodio alto o el sodio bajo, ahí sí se le añaden las manifestaciones clínicas de los cambios de osmolaridad. Las manifestaciones clínicas de la disminución del volumen efectivo circulante y de los cambios de osmolaridad están relacionadas a los mecanismos que tratan de mantener el equilibrio. Entonces, hemos visto ya en la diapositiva qué mecanismos mantienen mi volumen efectivo: simpático, renina, angiotensina, aldosterona. Esos van a causar clínica. ¿Qué mecanismos mantienen mi osmolaridad? Sed, antidiuresis, vasopresina, también van a tener una forma de expresión clínica. Todos los pacientes, les decía, primero empiezan con soluciones isotónicas, es lo más importante, y luego se evalúa la posibilidad de utilizar hipotónicas o hipertónicas, dependiendo a si el sodio sigue alto o sigue bajo. Las manifestaciones clínicas del volumen efectivo ya lo saben, los mecanismos fisiopatológicos, es lo que hay que corregir, la hipoperfusión de los tejidos, y siempre hay que hacer un buen balance hídrico. Es fundamental que sepamos hacerlo para poder comprender la situación de contracción, sobrehidratación o expansión. Entonces, clínicamente ya hemos visto qué manifestaciones vamos a encontrar en un paciente contraído, ya sea por volumen efectivo, ya sea por osmolaridad. Pero también laboratorialmente vamos a encontrar algunos hallazgos. En el hemograma, la hemoconcentración, en las químicas, la urea y la creatinina van a empezar a aumentar, la lesión renal, prerrenal en inicio. En el ionograma, ya saben, hipo, hiper o normonatremia. Y no solamente el sodio, sino que también puede perder mayor cantidad de potasio. Entonces, podemos tener desde un deshidratado con sodio normal y potasio bajo, hasta un deshidratado sodio bajo, potasio bajo. Y entonces también existen los hallazgos en el ionograma, especialmente en el sodio y el potasio. El examen general de orina, al ser un paciente deshidratado, nos va a dar cambios de osmolaridad, densidad, cambios en el sedimento y también cambios en los electrolitos urinarios. Este es un tema al final de fin de año, que es
insuficiencia renal. Les había dicho que todas las insuficiencias son lo más importante de esta materia. Entonces, un tema a fin de año casi, ahí vamos a ver más profundamente esto de la lesión renal aguda. Bueno, al final, ¿qué es lo que vamos a terminar utilizando desde el aspecto terapéutico en estos pacientes contraídos? Necesitan líquido y eventualmente van a necesitar unos sodio y eventualmente otro va a necesitar menos sodio y va a necesitar más agua. La forma en la cual vamos a administrar las soluciones, creo que esto es más específico para la materia de cirugía, eh, es mediante soluciones cristaloides, sabiendo que también existen coloides, vamos a utilizar cristaloides. Eh, Coloides en algún caso, ahorita vamos a ver cuál sería la posibilidad de utilizar. Entonces, los cristaloides que me van a dar agua, electrolitos y también hidratos de carbono, y se utilizan como las primeras soluciones de elección para mantener el volumen efectivo circulante, el volumen intravascular, ¿no? Los coloides también, con la ventaja de que generalmente utilizamos albúmina, y como en algún momento cuando hemos hablado de edema, hemos visto que la albúmina es intravascular y solo cuando la permeabilidad se aumenta sale al intersticio, pero el hecho de que permanezca en el intravascular lo convierte de cierta forma en un buen expansor, porque se mantiene en el intravascular, las proteínas son como pequeñas esponjas que agarran el agua, atraen el agua, entonces es un muy buen expansor en algunos casos. Las desventajas son los costos. Hay una gran cantidad de soluciones que seguro las van a ir revisando en cirugía, seguro ya están pasando este tema. Tenemos el más conocido, el solución, el fisiológico al 0,9%, que tiene esta composición, 154 mil equivalentes de sodio y de cloro. Resulta que su osmolaridad es un poco alta, no es isosmolar completamente, es un poquito más alto de lo normal, pero se considera isotónico. Eh, Esto es importante, el pH de la solución, ¿no? Tiene un pH 5, un pH ácido, y además tiene cloro, entra con cloro, sodio y cloro, pH ácido, harto cloro. Y luego tenemos otras, ya son estas soluciones de hidratación, soluciones cristaloides balanceadas, que son el Ringen normal y el Ringen lactato, que tienen la ventaja de que están un poco más cerca a la osmolaridad, especialmente el lactato, tienen menos cloro, esto es importante, y también tienen una menor cantidad de sodio. Entonces, a un tiempo a esta parte, se está dando más importancia a utilizar soluciones balanceadas, con la finalidad de dar menos sodio, menos cloro y de dar una osmolaridad más fisiológica. Vamos a ver por qué. Miren los pHs, ácidos también. Luego los coloides, la albúmina es la que tenemos al 20%, no tenemos en estas fracciones, sí la pueden diluir con soluciones y pueden llegar a diluir hasta un 5%. La ventaja es que es un buen expansor, ¿no? Es una solución, es una proteína, va a traer harta agua. Si yo coloco un frasco de albúmina con 1000 cc de fisiológico, garantizo que esos 1000 cc de fisiológico, gran parte de ese líquido va a permanecer en el intravascular más tiempo de lo que se lograría con los cristaloides. Del salino, el que utilizamos al 0,9%, esta es una desventaja. 0,25, es decir, 250 ml de esos 1000 que esté pasando, se queda en el intravascular después de unos cuantos minutos. Y el restante 750 entra al intersticio. Eso no es bueno. Sí expando con cada litro 250 ml en el intravascular, pero el resto se entra al intersticio. Si yo quiero expandir un litro en el intravascular, tengo que poner 4 fisiológicos. Entonces va mucho al intersticio. Estamos viendo algunas desventajas. De la albúmina, miren, la capacidad de expandir es mayor, ¿no? Efecto expansor 400%, no solamente se queda en el intravascular, sino que atrae agua más bien del intersticial, atrae dentro del intravascular, expande más. Entonces la albúmina es un muy buen expansor. Eh,
Y como les decía aquí, 0,75 se va al intersticio. Bueno, entonces, a lo que quería llegar en estas diapositivas a grandes rasgos es que la solución fisiológica que se considera la solución estándar para el manejo de cualquier paciente y para la hidratación eh, tiene, tiene varias desventajas. Primero, tiene mucho cloro y más adelante cuando veremos acidosis metabólica, el exceso de cloro ocasiona pérdida de bicarbonato, lo que significa que voy a hacer acidosis dándole soluciones. La solución es ácida, tiene un pH ácido y doy cloro que pierde bicarbonato. Si doy mucho fisiológico, voy a causar acidosis. Segundo, que de lo que estoy utilizando en el fisiológico, tengo que saber que apenas de 1.250 en el intravascular y 750 van a salir al intersticio, lo que significa que va a ser acidosis. Además voy a causar, no voy a expandir mucho, voy a causar más edema. Y además la acidosis y la dilución con las soluciones que vamos a utilizar, si utilizamos en gran cantidad, producen coagulopatía. Se diluyen los factores de coagulación y los pacientes fácilmente pueden sangrar. Entonces, ¿cuál es nuestra mejor opción? Es las balanceadas. Ringer lactato o el Ringer normal en caso de que queramos reanimar a nuestros pacientes. Las expansiones, para terminar, las expansiones las vamos a clasificar. Expansión hemos dicho que es sobrehidratación y las vamos a clasificar de dos tipos. Una de ellas es todas las expansiones van a venir con sodio bajo. Es un tipo de hiponatremia dilucional. Es un paciente que se ha sobreexpandido, ha ganado agua y eso ha ocasionado que se diluya el sodio. Entonces, todas las expansiones van a presentar un sodio bajo, sodio sérico. Entonces, tenemos por un lado la hiponatremia, un paciente sobrehidratado con sodio bajo, pero con un sodio corporal normal. Y por otro lado tenemos al sobrehidratado con sodio bajo y con sodio corporal más bien elevado. Estos tipos de sobrehidratación, de expansión, en pacientes que están sobrehidratados, se van a presentar por la ganancia de agua, y eso va a ocasionar que generalmente tengan una hiponatremia dilucional. Estas dos diapositivas las voy a dejar aquí. Cuando hablemos de sodio, estas las voy a volver a repetir para que podamos entender un poco mejor las hiponatremias y de qué forma pueden producir sobrehidratación. Vamos a quedar aquí. Gracias a todos ustedes por participar y la próxima semana, no se olviden esta noche su examen y la próxima semana ya empezamos con lo que es sodio y potasio y luego ácido base. Muchas gracias a todos y que tengan buen día. Hasta luego. Hasta luego, doctor.